buenas a todos. En el día de hoy vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿en qué consiste la kenosis de Jesús o en Jesús? Para ello vamos a irnos un versículo más atrás o dos versículos más atrás, mirando el contexto, el panorama de lo que consiste la kenosis de Jesús. Tenemos que primero leer el contexto general de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo. Filipenses 2:5, empecemos por aquí. Dice la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí la palabra sentir en Filipenses 2:5, el apóstol Pablo utiliza una palabra que es froneo. Froneo es un pensamiento, un sentir, una disposición mental. Está hablando de un aspecto cognitivo. Hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de aquí surgen dos importantes preguntas. La primera pregunta: ¿en qué consiste el sentir que hubo también en Cristo Jesús? Y la otra pregunta es: ¿cuándo Cristo Jesús tuvo ese sentir? Respondamos primero la primera pregunta: ¿en qué consiste el sentir? Para ello tenemos que irnos a los versículos más atrás. Leamos el versículo 3 y 4 de Filipenses capítulo 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La palabra humildad es la palabra tapeino frosune. Tapeino frosune significa una humillación mental, una humillación de la mente, no una humillación física. O sea, que esta palabra se refiere a un aspecto cognitivo. La humildad, estimando, luego utiliza otra palabra, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esta palabra estimando o considerando en el griego es hugiomai. Hugiomai. Entonces me está hablando de una consideración y de una estimación. ¿De qué consiste esta estimación? De que nosotros tenemos que considerar a todas las personas como si fueran superiores, como teniendo por encima a nosotros mismos. Es un aspecto de mental, un aspecto cognitivo, un aspecto de una disposición o como ver a las otras personas de una manera totalmente diferente. Entonces, el sentir del versículo 5 me está hablando de un sentir o de una disposición mental, de un pensamiento en cuanto a unos aspectos, unos elementos ya cognitivos relacionados con la humildad. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por lo de los otros. Aquí la palabra griega que utiliza para considerar es escopeo. Escopeo significa poner atención, cada uno poniendo atención más bien por las de las otras personas. O sea, no poniendo atención en nuestro propio yo, sino también pensando en el bienestar de los demás. También se refiere al aspecto mental, un aspecto cognitivo. Entonces podemos ya definir que cuando dice la Biblia: haya pues en vosotros ese sentir, esta humillación mental, esta consideración o este prestar de atención hacia las demás personas, es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos, pero que hubo en Cristo Jesús. Ahora respondamos a la otra pregunta: ¿cuándo hubo este sentir en Cristo Jesús? ¿Cuándo? ¿Mientras estaba en forma de feto en el vientre de María o antes de encarnarse en el vientre de María? La respuesta es muy simple, porque el contexto más adelante nos lo va a decir. Esto fue antes de encarnarse, destrozando totalmente el pensamiento de aquellas personas que dicen que Cristo no preexistió en un ente pensante, porque si hubo un sentir en Cristo Jesús antes de estar en el vientre, esto nos da alusión de que estamos hablando de un ente espiritual pensante. Y otro detalle importante, que a este ente espiritual
también se le conoce como Cristo. Y Cristo es la palabra, una palabra griega que significa Mesías, un ungido. Entonces Jesucristo, Cristo Jesús, antes de ser encarnado, era ungido de Dios y era un ente espiritual pensante de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ya habiendo explicado el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, y habiendo definido lo que es la palabra froneo, ahora vamos al versículo número 6 de Filipenses capítulo 2, que dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a estructurar primero este versículo, a definirlo por partes. El cual, siendo en forma de Dios, y detengámonos ahí. Aquí la palabra forma es la palabra morfe. La palabra morfe da a entender algo que se percibe con los sentidos. No esencialmente la naturaleza, no esencialmente la naturaleza de un ente, sino algo que tú percibes visualmente o cognitivamente en un individuo. Entonces, la palabra morfe no involucra, repito, de nuevo, específicamente la estructura interna o naturaleza o elementos de un ente, sino que se refiere más a lo que tú percibes visualmente de un ente. Entonces, Jesús, dice Cristo ungido, el cual siendo en forma de Dios, en la morfe de Dios. Y también aquí quiero detenerme por un momento, porque vamos a definir qué significa la palabra Dios en este versículo esencialmente. En la Biblia, en especialmente el Nuevo Testamento, podemos ver que la palabra Dios, que llega a nuestro idioma como Dios, tiene tres connotaciones en el idioma griego, así como en el español, en el idioma griego. En el idioma griego estas tres connotaciones, la primera de ellas y una de las más importantes es que la palabra Dios se puede traducir como la divinidad suprema. La divinidad suprema que consiste en tres personas. Y para eso podemos hacer otro video que consiste en la divinidad suprema. Entonces, esta palabra Dios, la primera connotación, la primera, es divinidad suprema. La segunda connotación que tiene la palabra Dios es deidad o ente no terrenal, ente espiritual. Esta es la segunda connotación. Y la tercera es terrenal. Esta palabra Dios terrenal se refiere a aquellas personas o aquellos individuos que por medio de la palabra emitida por la divinidad suprema son dioses. Entonces, esas tres connotaciones las podemos ver en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento del griego koiné. Para nosotros o para nuestro idioma no se hace diferencia de esta palabra, porque se utiliza esta palabra para estas tres connotaciones. Pero si nosotros la tenemos en cuenta, si nosotros tenemos en cuenta estas tres connotaciones, podemos entender la palabra de Dios claramente y no entrar en divisiones o grupos o sectas que se han formado a través desde los primeros siglos. Los abelianos, monarquianos dinámicos, y así podemos continuar. Pero si entendemos estas tres connotaciones, y en especial la primera, que significa divinidad suprema, que casi siempre va acompañado del artículo en griego ho, como theos, la divinidad suprema, que casi siempre va acompañado de ese artículo. Entonces no tendríamos de pronto en diferencias doctrinales. Cuando aquí vemos en Filipenses 2:6 que Jesús, siendo en forma de Dios, se está refiriendo a la segunda connotación. Repito, la segunda es deidad o ente espiritual. Jesús siendo en forma de Dios significa Jesús siendo en forma de deidad, de un ente espiritual. Entonces, como ya sabemos que la forma se refiere no a la estructura interna del ente
o a la composición sustancial del ente, sino al aspecto que refleja el ente ante un espectador. Entonces, la forma de Dios, ¿qué dice la Escritura? No estimó o dio consideración al ser iguales a Dios, porque eso es lo que dice el original. Pero vamos a definir esta palabra harpagmos, que se traduce con nosotros como aferrarse o apoderarse. Entonces, él no dio él no tuvo un aferramiento o dio una consideración, porque la palabra que lo sigue en el griego es hugiomai. O sea, no tuvo una consideración y no se aferró. Pero repito de nuevo, todo esto son en aspectos no metafísicos, sino en el aspecto cognitivo. Ya habíamos definido el cual fue el froneo, el sentir de Cristo Jesús, que es una disposición mental, un sentir de disposición mental, una disposición mental. Entonces aquí no me está hablando de que esta consideración fue un aspecto físico, metafísico, no consideró metafísicamente su forma o sustancia, porque Jesús es parte de las tres personas de la divinidad suprema, que esa es la primera connotación de la palabra Dios. Aquí me está hablando la segunda, la morfe de Dios me está hablando de la segunda connotación, que se refiere a deidad o ente espiritual. ¿Por qué lo digo así? ¿Y por qué lo explico de esta manera? Porque después, ahí en el mismo versículo 6 de Filipenses capítulo 2, utiliza una palabra griega que es isa, en plural. Este adjetivo que está en plural, esta palabra isa, que utiliza Pablo al escribir esta carta, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a meter un plural al nombrar la palabra Dios? Porque dice, dio consideración al ser iguales a Dios. ¿Por qué la palabra iguales? ¿Por qué no dice ser igual a Dios? No, dice iguales a Dios. Porque se está refiriendo a la segunda connotación o segunda definición que le di de la palabra Dios. Bueno, repito, cuando encuentras la palabra Dios tienes que saber a qué connotación se refiere la Biblia, que no se refiere a Dios o a la divinidad suprema, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o a una divinidad o ente espiritual, que en este caso puede ser cualquier ente espiritual que los involucra todo lo que está en el cielo, o a un Dios que ya es Dios por causa de la palabra emitida por la divinidad suprema hacia los hombres, o sea, terrenalmente hay dioses, pero esto es por obra de la palabra emitida por la Trinidad, por la deidad suprema. Habiendo dicho esto, ahora entremos a responder la pregunta en cuestión. ¿En qué consiste la kenosis de Jesús? Para eso vámonos a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a estructurar también este versículo de una manera didáctica y fácil de entender. No queremos utilizar mucha verborrea ni mucho sintaxis, sino hagamos de una manera simple para que todas las personas podamos entender. Sino que se despojó a sí mismo. Aquí la palabra despojar, que utiliza la Reina Valera, es la palabra que no. Y como ya hemos visto el contexto de que se refiere a una disposición mental, a un pensamiento, a un sentir interno, un sentir de la mente. Entonces podemos entender que este vaciamiento no es un vaciamiento metafísico, no es un vaciamiento que consiste, por decirlo así, de la naturaleza del Hijo de Dios, que Él se vació de su poder, que Él se vació de su naturaleza, de sus atributos, de sus elementos, como parte de la divinidad suprema. No es que se haya despojado para nada de ello. ¿Por qué? Vamos a explicar y vamos a entender por qué este vaciamiento no es metafísico. Punto número 1. Porque Jesús, cuando nació, siguió siendo el Señor, el curioso. Segundo aspecto, que dentro de Él
se conservan es aquellos atributos y elementos de una naturaleza divina. Más de una persona me preguntará, pero eso cómo puede ser posible. A ver, se lo voy a ilustrar con un ejemplo bíblico. En Lucas capítulo 9, versículo 1. Cuando dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor le dio a ellos poder, dunamis, y autoridad, que es exousia. Entonces Él le dio este poder. Y una persona puede decirme, no, pero es que ese poder que Jesús les dio a los discípulos era el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno hasta ese momento. O sea, que cuando Jesús les dio el poder y la autoridad, se lo dio de sí mismo, de Él. No dice la Biblia que les dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio poder y autoridad a ellos. No. Ahí no utilizó la tercera persona de la Trinidad. Ahí les dio poder directamente Él a ellos. Y no solamente poder, sino que también les dio exousia, les dio autoridad sobre todos los demonios. No dice sobre unos, dice sobre todos. Todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Entonces estamos viendo a Jesús ya en sus 3 años de ministerio demostrando bíblicamente elementos de su naturaleza divina contenidos en él. Entonces Lucas 9:1 es un ejemplo palpable, solamente con ese tengo para decir a ustedes que él no se vació de elementos metafísicos de esa naturaleza divina, de esos elementos o esas características de divinidad que poseía él en sus 3 años de ministerio. Entonces, este vaciamiento tiene que ser un vaciamiento de algo más. Tiene que ser un vaciamiento cognitivo, un vaciamiento en cuanto a su manera de mental. ¿Por qué lo digo también así? Porque luego dice que se vació a forma de esclavo. Y escuchen bien, Jesús no se convirtió en un esclavo. La palabra ahí es doulos. Él no se convirtió en un esclavo. Él tomó la forma de esclavo. Una forma de esclavo. Y aquí me quiero detener un momento para explicarles a todas las personas, que me pueden escuchar este video, que era imposible que Jesucristo haya sido literalmente un esclavo. Porque si una persona recalcitrante me quiere decir a mí que Jesucristo bajó del cielo para ser un esclavo, está negando que Jesucristo es el Señor. Es el Curios. Jesús no nació siendo esclavo en Belén de Judea. Él no nació siendo esclavo. Él nació siendo el Curios. Elizabeth, cuando María se presenta ante ella, ya con el vientre, ya con el niño en el vientre, ella le llama la madre de mi Señor. O sea que Elizabeth reconocía que lo que María llevaba en su vientre era el Curios, el Señor. En mi vida he escuchado personas recalcitrantes, los he oído, diciendo que Jesús se volvió un esclavo. Es decir, que forma de esclavo es ser esclavo. En ningún momento Jesús fue esclavo de nadie, ni aún del Padre Celestial, ni ningún ser humano, porque él comparte los mismos atributos de deidad del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Él no es esclavo de nadie, él es el Curios. Se los voy a ilustrar con un ejemplo bíblico. Este ejemplo bíblico se encuentra en Mateo capítulo 21. Aquí en Mateo 21 hay una parábola impresionante que nos entrega una revelación grandísima. Y para esclarecer a ti que me estás escuchando en este momento, que Jesús tomó la forma de esclavo sin ser esclavo. Tomar la forma de esclavo es tomar la apariencia, es tomar la percepción de él a una forma de esclavo. Pero él nunca ha sido esclavo de nadie, él es el Curios. Mateo 21, versículo 33, dice así. Hoy otra parábola, dice el Señor. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores
para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, habiendo tomado a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, escuchen bien, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Dejémoslo hasta aquí. ¿Qué podemos entender en esta parábola? El padre de familia es el Padre Celestial. Los labradores, los hombres y mujeres de Jerusalén y de Israel. El vallado que nos menciona aquí la escritura es Israel. Cuando los siervos, que aquí vemos en este pasaje, vemos la palabra doulos. Aquellos siervos son los hombres de Dios, los profetas, los hombres de Dios enviados a los labradores. Estos siervos eran los profetas que son enviados a los labradores, pero aparece un otro personaje, y este personaje que aparece aquí en el versículo 37, escuchan bien, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Finalmente les envió su Hijo. Y un detalle importante para los que creen que Jesucristo no preexistió. Resulta que este Hijo estaba en el seno de su Padre, o sea que no era parte de los labradores, no era parte de los siervos y no pertenecía tampoco a ese vallado, sino que el Padre lo envía, está en su seno y envía a su Hijo a estos labradores de esta viña. O sea que Jesús no forma ni parte de la viña, ni parte de los labradores, ni parte de los siervos, porque luego dice tener respeto a mi Hijo. Antes de enviarlo dice tener respeto a mi Hijo. Estamos hablando de un Hijo ya preexistente. Cuando lo envía, ahí es donde entra Filipenses capítulo 2 versículo 7. Ahí es donde entra la forma de esclavo, sin ser un esclavo, porque es hijo del Padre Celestial, según Mateo capítulo 21 del 33 al 40. Sin ser esclavo, sino siendo hijo, toma una forma de esclavo. ¿Para qué? Para poder ir y dialogar con estas personas, para poder recibir de aquellas personas o de aquellos labradores, los frutos. Perfectamente podemos ver aquí, podemos ver y entender que Jesucristo nunca fue un esclavo. Y si una persona cree que Jesucristo se vació de su naturaleza divina para ser un simple y mero ser humano, está diciéndole inconscientemente, si ustedes están diciendo inconscientemente que Jesucristo no es su Señor, porque Él no llegó en la esencia, en la naturaleza de un esclavo. Él no llegó un esclavo, sino que Él toma la forma, y al tomar la forma de esclavo, Él llega con los atributos, por supuesto, que posee un ser humano, porque luego dice la Biblia que habiendo tomado en semejanza de hombres, aquí la palabra es lambano, habiendo tomado, Él toma algo, ¿y qué toma? Una semejanza, homoioma, la palabra es homoioma, que es un parecido. Él toma un parecido de hombres. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Como ya lo expliqué en el otro video, la palabra de Dios dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los profetas y todas las personas del Antiguo Testamento, pues claro, toda la raza humana ha participado de carne y sangre, Él también hizo lo mismo. Jesús, el Hijo de Dios, hizo exactamente lo mismo, participó de carne y de sangre. No era una apariencia, como decían los grupos docetistas y gnósticos, no. Una apariencia no, desde hombre no. Él participa lo mismo. Al participar de lo mismo, ahí es donde toma una morfe de esclavo. O sea, toma la morfe, pero sin ser esclavo, toma una morfe, la morfe de ellos. Pero lo interesante y lo importante es, como lo expliqué en el anterior video, él toma dos elementos de María, la sangre y el agua, como en 1 Juan 5:6, como ya lo he explicado. Estos dos elementos contenidos en María
para que el Padre le preparara un cuerpo. O sea que Jesús se une a estos dos elementos simultáneamente, el Hijo de Dios, y a través de esta unión nace esta persona, este anthropos, porque Jesús era un anthropos, no era un espíritu que nació en el vientre de María. María no tuvo un espíritu en su vientre por 9 meses, ni los apóstoles, ni las personas de Judea vieron un espíritu por 3 años. No, nació un anthropos, un ser, un ente, una persona, con doble naturaleza, en semejanza de hombres. Pero sí, él era un hombre, pero llegó a semejanza de hombres. ¿Por qué? Porque él no nació de la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Tampoco fue in vitro o algo que se le parezca. No tomó estos dos elementos comunes, sino que toma 2 elementos de María, que son el agua y la sangre. Entonces luego nos dice la Biblia, habiendo llegado a ser, aquí la palabra es ginomai, habiendo llegado a ser y a condición, habiendo sido hallado, ¿como qué? Como hombre. Él fue hallado como, era un hombre, lo que veían era un hombre, un anthropos. Y aún en el cielo, él sigue siendo un hombre. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 2:5 lo dice. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí tenemos la perfecta definición de lo que es un hijo del hombre. Entonces entendemos el vaciamiento y entendemos la disposición mental que tuvo Jesús antes de encarnarse. Y ahora resumiendo lo que hemos ya leído, el froneo o el sentir que hubo en Cristo Jesús, pero que ahora debe haber en todo cristiano, es una actitud mental. ¿De qué? De una humillación mental y una consideración hacia las demás personas, o sea, no considerando más que los demás. Entonces, eso es lo que nos quiere decir del versículo del 3 al 6. Y luego el versículo 7 en adelante es el desarrollo de esa actitud mental. Cómo Cristo se produjo en él esta disposición mental de humillación. Esta humillación, ¿cómo la demostró? ¿O a través de qué lo demostró? Siendo la morfe de una deidad. Luego tomó la morfe de siervo. No llegó como una deidad así visualmente, sino que tomó la morfe, una forma de siervo, una forma de esclavo, sin ser esclavo. O sea, por supuesto, no me está diciendo que se transformó en un esclavo, sino que solamente tomó la forma. Luego dice, hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? Para poder padecer. Porque la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces es importante denotar ello. Y la Biblia también dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él participó de carne y sangre y fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces el Hijo de Dios, como ya hemos demostrado, posee 2 naturalezas en Cristo, en su vida, en su ministerio. Cuando tuvo los 3 años aquí en la tierra, tuvo naturalezas, pero él no dejó que esa naturaleza saliera a flote, si por decirlo así, sino que la suprimió dentro de sí mismo para poder darnos ejemplo. Entonces, para poder darnos ejemplo, estuvo siendo hallado en una condición de hombre y en semejanza de hombre, como un anthropos. Así podemos ver cómo el postrer Adán fue introducido en este mundo y de qué forma se vació. Entonces este despojamiento o este vaciamiento tiene que haber más que todo, no en el aspecto metafísico, sino en un aspecto de una actitud mental, de una metanoia, o sea, una actitud mental. ¿Y para qué lo hizo el Señor? Para poder darnos ejemplo. Y como dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, eso le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí la palabra negarse es aparneomai. ¿Qué es aparneomai? Es abstenerse. Él se abstuvo, él se negó a sí mismo. No es un repudio, porque la palabra puede significar también repudio. No es un repudio que se odie a la persona a sí misma,
sino que es un abstenimiento de abstenerse de lo que es uno. ¿Para qué? Para que esos sufrimientos fueran visibles y palpables, esos padecimientos fueran reales en Cristo, para poder darnos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Ojalá que les haya quedado el tema claro y Dios les continúe bendiciendo a todos. Que la pasen bien.